Luego tenemos la jerarquía de la norma en Venezuela. Tenemos la pirámide jurídica venezolana, la pirámide de Kelsen. Señores, existen 3 niveles de leyes: los rasgos constitucionales o de supralegal. Para Venezuela, la norma es la Constitución Nacional, la máxima norma. Y junto con ella, por debajo, están los convenios internacionales. Venezuela respeta los convenios internacionales, pero la máxima norma jurídica es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Todo lo que esté en contra de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de la Constitución, es inconstitucional y por ende no se ejecuta. Luego viene el rango legislativo o legal, las leyes orgánicas, leyes ordinarias y los decretos de ley. Todas estas leyes se derivan de la Constitución y van a determinar cada uno de los aspectos y ámbitos del derecho. Por último, viene el rango sublegal, que son los decretos ordinarios, los reglamentos y normas, las resoluciones, las instrucciones, las providencias, autorizaciones y demás que se enmarquen desde la normativa legal vigente. Recordemos que el fin último es garantizar el derecho del débil jurídico, en este caso, el trabajador. En concordancia con la lámina anterior, tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los artículos 5, 83 y 87. En este último, la máxima ley, que es nuestra máxima norma jurídica, determina el derecho al trabajo, y todo ello en concordancia con los convenios internacionales, el 155 y 161 de la Organización Internacional del Trabajo. Luego tenemos la Ley Orgánica de Prevención y Condiciones de Medio Ambiente de Trabajo, LOCSIMAR, la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y los programas de desarrollo de seguridad social, así como los planes de la patria, para poder garantizar el desarrollo del individuo, del trabajador y de la nación como colectivo. Recordemos que no podemos pensar únicamente en individual. También tenemos allí la Ley Orgánica del Seguro Social, tenemos la Ley de Alimentación de los Trabajadores, los reglamentos parciales de la LOCSIMAT, tenemos los reglamentos de las condiciones de higiene y seguridad del trabajo y todas aquellas normas como la CODEBIN, las normas técnicas para la declaración de enfermedades ocupacionales, los institutos de prevención de seguridad social en los diferentes espacios del gobierno, las contrataciones colectivas, las contrataciones individuales y todas aquellas leyes y resoluciones que garanticen el proceso de el fin último, que el trabajador se convierta en el sujeto, no en el objeto, en el sujeto del trabajo y podamos garantizar todo lo que a él le beneficie. Recordemos que el trabajador es el fin último del trabajo. Y estimados participantes, en este momento ya hemos visto parte de las leyes que garantizan el trabajo, parte de las leyes que benefician al trabajador. Pero existen otras leyes que quizás no hemos nombrado y que es importante tener en cuenta. La Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente. Recordemos, nuestros adolescentes pueden trabajar a partir de los 14 años, pero debemos de seguir garantizando el derecho a la educación, el derecho a su integridad física, a su salud mental,
Debemos de tener los permisos del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente, en donde se nos va a permitir que el niño trabaje. Sin ese permiso, el niño no puede trabajar, así tenga la autorización del representante. Eso es muy importante. 2, tenemos la Ley Orgánica sobre los Derechos de la Mujer a una vida libre de violencia. Tenemos la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la LOPA. Tenemos la Ley Orgánica de Educación en el caso de los docentes, en donde la disposición transitoria número 1 y número 2 habla sobre las faltas leves y graves. Tenemos la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, donde está determinada la norma jurídica aplicable al personal militar. Tenemos la Ley del Estatuto de la Función Pública. Recordemos que ahora también hablamos de la Ley del Servidor Público. Tenemos la Ley del Programa de Alimentación de los Trabajadores. Tenemos el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. Tenemos el reglamento del ejercicio de la profesión docente. Y otras disciplinas que también tienen su norma jurídica y que inclusive existen normas que determinan los horarios mínimos profesionales. Y de paso, no debemos de olvidar que existe una norma que viene de la Oficina de Planificación, donde se determinan cuáles son los sueldos del personal que está adscrito a la administración pública. Y también tenemos el contenido normativo del régimen jurídico militar, como un caso específico y especial. ¿Ok? Entonces, tampoco debemos dejar de lado los contratos colectivos, donde se mejoran las condiciones del trabajador, por ejemplo, en el caso de los docentes, mejorando las condiciones de la Ley Orgánica del Trabajo de los trabajadores y trabajadoras, mejorando el reglamento del ejercicio de la profesión docente. ¿Ok? El contrato colectivo busca dar nuevas luces, busca mejorar las condiciones laborales del empleado. También existen lo que es el Instituto de Prevención Social en cada uno de los ministerios. ¿Ok? Eso también debemos de tenerlo en cuenta como una norma jurídica a consultar. Y los contratos individuales de trabajo que pueda firmar cada uno de nuestros trabajadores y trabajadoras. Sin olvidar el manual descriptivo de cargo, donde se encuentra descrito, valga la redundancia, cuál es la función que cada uno de los empleados debe ejercer conforme a lo que ha sido contratado. Asimismo, en la última lámina se presentan referencias para que ustedes puedan profundizar los temas del derecho laboral, el tema del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. ¿Ok? Siendo esto un aspecto muy importante. Esto es simplemente un abreboca. No quiere decir que somos conocedores de todo el derecho laboral. No, el derecho laboral es muy amplio, pero como líderes debemos de conocerlo. Pero como líderes también reconocemos que formamos parte de un colectivo y dentro de nuestro colectivo tiene que haber un abogado, tiene que haber un laboralista, donde podamos consultar la norma y poder tomar decisiones en común acuerdo y asertivas que garanticen el ganar-ganar de la organización. Es oportuno el momento para agradecerles toda la atención prestada. Hasta luego.